Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Emprendiendo Aprendo, un espacio de la Facultad de Administración y Economía a través de la carrera de Contador Auditor Contador Público que busca acercar la cultura tributaria a emprendedores y emprendedoras como tú. Si estás pensando en emprender, si ya empezaste o si tienes decisiones que tomar y no cuentas con toda la información, bueno, este espacio es para ti. Marcelo, ¿qué te parece si retomamos y empezamos con un breve resumen de lo que vimos en el capítulo anterior y pasamos a lo que es iniciación de actividades? Sí, bueno, recordemos que en el capítulo anterior estuvimos viendo principalmente lo que dice relación con el inicio de actividades, con las etapas de formalización, de cómo podemos nosotros realizar un inicio de actividades con nuestro RUT como persona natural o constituir una sociedad. Y estuvimos ahí desarrollando un poco la idea de qué tipos de sociedades son más convenientes a la hora de una iniciación de actividades. Eso no es más bien algo que tenga directamente relación con temas tributarios, pero siempre es importante para las personas poder identificar cuáles son los tipos de sociedades que se acomodan más al emprendimiento que cada persona está realizando. En ese análisis nos detuvimos bastante rato para ver cuáles eran los distintos tipos de sociedades. Estuvimos viendo lo que es la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones. Principalmente nos concentramos en esas tres figuras, además de la persona natural, y entregamos de alguna forma algunos tips para poder ir aclarando dudas respecto de qué es lo que más me conviene a la hora de realizar un emprendimiento de esta naturaleza. Claro, porque cada una de ellas tiene características distintas en cuanto a lo que es responsabilidad, administración y estructura legal. Pero tampoco podemos decir que hay una estructura legal o tipo de empresa que sirva para todo, ¿cierto? No, por supuesto. O sea, de hecho ahí los mensajes, digamos, las recomendaciones, ahí hay que analizarlos y ver específicamente qué es lo que cada persona tiene como idea de emprendimiento. Así que esperamos que obviamente que esa información que se entregó les sirva de utilidad para tomar una buena decisión en el mediano o corto plazo cuando materialicen sus emprendimientos. Después comenzamos a desarrollar un poco lo que tiene que ver con las actividades propiamente tales. Entonces identificamos cuando estamos en presencia de una actividad de primera o de segunda categoría que está vinculado precisamente al tipo de iniciativa que hay detrás. Hablamos de que la primera categoría está relacionada con emprendimientos que dicen relación con inversiones, con inversión de capital. Entonces lo que prima ahí es un esfuerzo económico por sobre el esfuerzo físico. Y en el caso de la segunda categoría es precisamente lo contrario. Prima el esfuerzo físico, el conocimiento, etc. Entonces ahí está, lo que nosotros estamos identificando son formas de hacer las cosas. Y ahí evidentemente que uno tiene que tratar de distinguir si lo que nosotros vamos a realizar es como, por ejemplo, prestar servicios de peluquería en mi domicilio o a domicilio, o pongo un salón de belleza, pero yo no soy quien realiza las labores, sino que soy inversionista detrás de esa actividad. Bueno, ahí se van viendo los matices y las diferencias entre unas actividades y otras. Claro, yo creo que ahí hay que tener en consideración el riesgo que yo voy a el riesgo que voy a asumir, la inversión, el tipo de actividad, no sé, otras consideraciones como para saber si es que voy por primera o tal vez por segunda categoría, como bien. Por supuesto. Entonces ahí hay que analizar bien qué es lo que uno quiere hacer. La idea es que no tengan que estar después deshaciendo, digamos, las cosas que constituyeron para poder ajustarla a lo que realmente querían hacer. Entonces eso siempre es necesario un buen asesoramiento, preguntarle a expertos en la materia o preguntar en el Servicio de Impuestos Internos qué es lo que necesitan para poder realizar una actividad en virtud de lo que de su propia expectativa.
Pero ahí digamos, se puede ir obteniendo ese conocimiento en la medida que sea realmente siempre oportuno y que se realice antes de comenzar a realizar precisamente las actividades. También vimos lo que era la plataforma Tu Empresa de un Día, en la cual no es solamente una simple página, sino que básicamente ahí tú descargas toda la información relativa a los estatutos de la empresa, a las responsabilidades, sobre todo las facultades legales de cada uno de ellos. Y si bien es súper rápido, como dicen ahí, en un día, igual ahí tiene un costito al final en el cual uno tiene que hacer proceder con la firma, ¿cierto? La firma simple o la avanzada, dependiendo de... Claro, ahí el requisito esencial para poderla materializar es firmar los documentos en forma electrónica. Los puede firmar uno con una firma electrónica avanzada propia, o quienes no la tengan tienen que recurrir a un notario para poder cerrar ese ciclo. Recordemos que antes el costo asociado en la constitución de una sociedad básicamente iba de la mano con la escritura de constitución, las inscripciones en los registros de comercio respectivos, la publicación en el diario oficial. Por lo tanto, en términos de costo evidentemente y de tiempo evidentemente hay considerar la diferencia entre un modelo u otro. Ahora, como dato informativo, para quienes eventualmente no están conformes con la modalidad de constitución, pueden migrar al otro sistema. Entonces existe la posibilidad de migrar y trasladarse del sistema, ya sea del registro de empresas y sociedades al sistema tradicional o viceversa, y esa gestión se puede hacer también desde la página del registro de empresas y sociedades. Recalcar, ¿cierto?, lo que vimos anteriormente, constituir no es lo mismo que operar. Para operar necesito iniciar actividades. ¿Qué te parece si partimos por ver el inicio de actividades? Partamos por la segunda categoría, ¿ya? Y después vamos por la primera. Aquí tenemos que recordar que las actividades de segunda categoría son actividades básicamente que son oficios o profesiones que tienen las distintas personas y en las cuales el sistema de iniciación de actividades es bastante simple, porque por una parte solamente tengo que dar un domicilio, mi domicilio particular, no necesito acreditar, lo que también es un aspecto bien relevante y que marca la diferencia con la primera categoría. Por otra parte, las actividades que se informen como oficios, profesiones, requieren solamente adjuntar el título profesional que uno tiene. Salvo 3 actividades bien específicas, no requieren una validación del servicio. Específicamente actividades de medicina, veterinaria, tradicional, medicina general y dentista. Son las únicas actividades que quedan sujetas a un proceso de fiscalización, un proceso de revisión, donde se valida, digamos, que el título que se ha incorporado está debidamente legal, y ese título básicamente lo que nosotros hacemos es validar que efectivamente cumple las condiciones, y ya con eso la persona puede empezar a emitir sus boletas de honorario. Esas son las únicas actividades que pasan por este filtro. Las restantes se va a pedir el título efectivamente como un documento adjunto, pero van a quedar habilitados para emitir documentación desde ese momento en que ya se termine este ciclo. La iniciación de actividades, aquí es importante también recordar, lo manifiesto desde ya, que las actividades de segunda categoría están sujetas a una retención de honorarios, un pago que para este año es el 15,2%. Si yo emito boletas sin retención, tengo que pagar ese monto durante el mes siguiente, hasta el día 20 del mes siguiente a la fecha de emisión de las boletas. Y si yo soy sujeto de una retención, quien paga las rentas es quien tiene que declarar ese 15,2%. Y eso es importante también tenerlo presente, porque al año siguiente la declaración de renta, si yo tengo ingresos que están sujetos al cálculo de cotizaciones previsionales, ese monto va a estar destinado a pagar las cotizaciones previsionales. Así que esa parte también es un tema que vemos recurrentemente en la declaración de renta, en el proceso de operación de renta, y muchas veces
lo desconocen lamentablemente muchos profesionales que están honorarios y que desconocen, digamos, esta obligación de retener. Y retomamos la idea clave ya, en cuanto a primera categoría. Pero antes, Marcelo, se me quedó algo en el tintero relacionado con la segunda categoría. ¿Ya? ¿Qué pasa con aquellos profesionales, cierto, que de repente deciden asociarse con otro profesional de la misma línea? No sé, un contador con otro contador, un abogado con otro abogado. Ahí sería lo que son sociedades profesionales, ¿cierto? Sí, mira, es muy buena la pregunta porque este tipo de sociedades precisamente cuenta con un beneficio que a partir del 1 de enero del 2023 se promulgó la modificación en el IVA a los servicios. Y todas las actividades profesionales hoy en día que se realizan en el ámbito de las empresas de primera categoría, es decir, asesorías jurídicas, arquitectos y una serie de empresas que antes prestaban servicios exentos, aún a pesar de que estaban en primera categoría, a contar del 1 de enero del 2023 comenzaron a hacer actividades afectas a IVA. Entonces, ¿por qué es crucial esto? Porque dentro de esta modificación legal que se hizo en esta ley, se dejó en forma expresa que las sociedades de profesionales iban a estar exentas de IVA. Uh-huh. Y eso es fundamental a la hora de poder establecer, digamos, esta opción de poder no tener que estar recargando un IVA en las prestaciones de servicio precisamente de este segmento de empresa. Bueno, básicamente son profesionales, pero que se reúnen en torno a la constitución de una empresa. Ahora, las sociedades de profesionales, como se trata de son empresas que son del ámbito del ámbito no capitalista, digamos, ¿no? Que no son empresas donde las cuales puede eventualmente primar el capital, se tienen que constituir solamente a través de sociedades de responsabilidad limitada, uh-huh, ya sean a través del sistema tradicional o del registro de empresas y sociedades. No puede ser una SPA porque una SPA por definición es una empresa que tiene una orientación tendiente al capital y donde los socios pueden ser personas anónimas. Del espectro anónimo se puede decir que en el fondo porque son personas que están invirtiendo solamente para el desarrollo de una actividad. Exactamente. En la sociedad de responsabilidad limitada se da la circunstancia que necesitamos identificar a los socios. Y estos socios tienen que ser personas que tengan profesiones, que además la ley le coloca varios requisitos que sean afines, que sean idénticas, uh-huh, que sean similares o que sean complementarias. Entonces, estas cuatro características que pone la ley en su definición, permiten que, por ejemplo, nosotros podamos tener profesionales que se reúnen en pos de un proyecto común. Podemos tener sociedades que se dedican a la asesoría tributaria y jurídica, por lo tanto yo podría tener un contador auditorio, un abogado, o empresas de ingeniería que se dedican a hacer topografía y podría tener topógrafo, ingeniero agrónomo, etc. Pero en el fondo lo que interpreta la ley es que aquí además exige que todos trabajen dentro en la conformación de la sociedad. Entonces, acá no hay un socio que ponga la plata, por ejemplo, y que los demás trabajen. La existencia de esa figura es causal de perder el beneficio de la sociedad de responsabilidad limitada y de la sociedad profesional. Por lo tanto, es crucial de que en el fondo acá tengamos sociedades que realizan actividades en el ámbito más bien profesional, de la asesoría, de la capacitación, etc. Y no empresas que se dedican a la compra y venta de productos. De hecho, es más, en la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades profesionales tienen que tener un giro único y exclusivo. Entonces, si tengo una actividad adicional como la venta de algún tipo de producto, es causal de salida del registro de sociedades profesionales. Por eso es que esta opción está, pero tiene que ser celosamente cumplida por todos los quienes la integran. Entonces, eso es importante ahí tenerlo presente y que, si bien es cierto, digamos, esta conformación permite un beneficio no menor, que es que las operaciones que realizan no queden grabadas con IVA, tienen que sí cumplirse celosamente, digamos, todos estos requisitos para que efectivamente el contribuyente no
tenga una contingencia tributaria después, donde si se detectan los incumplimientos, se le pueden cobrar los IVA de las facturas que hayan realizado, de los servicios que hayan realizado y que no hayan cumplido con la condición. Me parece. Ya. Ahora yo creo que es momento de pasar a primera categoría, ver que básicamente también las personas naturales con giro, en este caso también pueden iniciar en primera categoría, ¿cierto? Sí, ahí vamos a desarrollar un poquitito este tema porque después lo vamos a ver después, porque bueno, ahí hay varios temas adicionales que tenemos que considerar. A contar de la implementación de la ley de cumplimiento tributario, se exige que los contribuyentes tengan iniciación de actividades para poder realizar sus emprendimientos, y además se incorpora además al resto del aparataje público y de otras entidades que se vinculan con emprendimientos a que también cumplan un rol de exigir la iniciación de actividades. Entonces hoy en día, si yo voy a un banco me va a pedir la iniciación de actividades si estoy pidiendo un préstamo para un emprendimiento. Si voy a Corfo a pedir un financiamiento, a Cercotec o cualquier otra institución, si voy a pedir a la municipalidad un permiso por instalarme, me van a pedir la iniciación de actividades como requisito previo a. Entonces acá es donde se tiene que tener presente que existe una normativa que encomienda, digamos, esta gestión, y la idea es que todos los emprendimientos que nazcan a partir de ahora tengan con ese rol cumplido. Obviamente que existen varias obligaciones que cumplir en este proceso. También está la emisión de los documentos tributarios, la emisión de facturas, etcétera. Hay todo un mix de obligaciones adicionales o de opciones en el caso de las facturas que pueden permitirle a las personas en sus emprendimientos también optar a mayores niveles de venta. Efectivamente aquí quienes no están formalizados siempre tienen como un techo respecto a las ventas que pueden lograr conseguir al no estar formalizados. Entonces evidentemente que uno siempre, y la experiencia nos da ese respaldo, de que las personas cuando se formalizan tienen mayores expectativas, mayores oportunidades de negocio, tienen la posibilidad de crecer, de optar a beneficios, a subsidios, a préstamos, etcétera, optar a financiamiento público, que en el fondo también se entiende porque en la medida de que existan más formalizados es mayor la cantidad de recaudación, y así el fisco va a tener mayor cantidad de oportunidades para apoyar a todos los emprendimientos, a todos los emprendimientos básicamente, para tener los recursos suficientes para ello. Entonces, en este ámbito, bueno, la formalización es bien simple desde el punto de vista del trámite. Sí, un dato esencial es tener un domicilio que nos permita realizar la actividad. Y en este ámbito... Ahí es lo complejo. Ahí tenemos una pequeña barrera quizás, pero la verdad es que esta barrera, lo que importa primero al principio es tener claro qué puedo hacer yo para poderla materializar. Entonces ahí es importante que nosotros sepamos bien cómo vamos a constituir, dónde nos vamos a constituir, si vamos a arrendar un local, si vamos a utilizar nuestro domicilio particular, si vamos a usar un bien de uso público, como por ejemplo hoy en día hay muchos emprendimientos en carros de food truck. Entonces lo importante es tener claro cómo yo me voy a constituir y dónde me voy a constituir. Después viene el siguiente paso, que es acreditarlo. Yo puedo acreditar con la escritura de la propiedad, puedo acreditar con un contrato de arriendo, puedo acreditar con el acta de entrega de la vivienda, por ejemplo, en el caso de los departamentos que entrega Servio, etcétera. Siempre va a haber, digamos, algún documento que nos permite avalar el domicilio donde yo estoy instalado. Los casos más complejos están dados con propiedades que no están regularizadas, propiedades que vienen con herencias, que al final ya se pierde un poco la identificación de quién era el dueño de esa propiedad, y se han ido transfiriendo en el tiempo acciones y derechos, y eso ya como que ya se pone un poco difuso, y como que las propiedades no tienen un dueño claro. Recordemos que las acciones y derechos son porcentajes que uno tiene sobre una propiedad y no sabemos, no tenemos los deslindes de ella. Entonces esa es la principal,
barrera que ocurre en ese proceso. Y especialmente quienes no están en condiciones de poder identificar una propiedad, la sugerencia es que se acerquen al servicio, que podamos ver, digamos, cuáles son las características y de ahí entregar una solución. Pero siempre la solución va a estar dada porque efectivamente nosotros no es la idea de detener los emprendimientos que se puedan realizar. Entonces, en ese sentido, siempre van a contar con el apoyo nuestro para poderlo materializar. Perfecto, Marcelo. Entonces aquí podemos ver los tipos de domicilio. Tenemos que ver el domicilio propio, arrendado, cedido. Hay domicilio virtual también, que se ha escuchado mucho, pero yo creo que eso lo podemos dejar para el siguiente capítulo. Sí, ahí también podemos profundizar más respecto al domicilio virtual, que también es una opción para algunos casos. Bastante usada en algunos casos, sobre todo en Santiago, yo lo he visto harto. ¿Ya? Entonces, lo dejamos para el próximo capítulo. Sí, dejémoslo para el próximo. Los invitamos a seguirnos, a seguir aprendiendo un poquito más con respecto al emprendimiento y los pasos. Para ello, todas sus dudas y consultas al correo emprendiendoaprendo.uta@gmail.com. Me parece perfecto. Nos vemos en el próximo capítulo. Luego. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.